Hola a todos. Vamos a resolver el problema de la prueba de ADBAU de Galicia de junio del 2019, la opción B, el problema 1, que nos dice un haz de luz de frecuencia 4,30 por 10 a 14 Hz incide desde un medio 1 de índice de refracción un N1 igual a 1,5 sobre otro medio 2 de índice de refracción N2 igual a 1,3. El ángulo de incidencia es de 50 grados. Determina el apartado A, la longitud de onda del haz en el medio 1. Bien, lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser representar, en este caso, esta haz de luz. Entonces, lo primero que tengo que ver es que viene de un medio N1 de 1,5 a un medio N2 de 1,3. Por lo tanto, viene de un medio más denso a un medio menos denso. Por la ley de Snell, tengo que ya interiorizar que el rayo se va a alejar de esta normal que voy a tener aquí. Por lo tanto, si el primer ángulo es de 50 grados, el siguiente ángulo al alejarse va a tener que ser mayor, pero no lo sé, este ángulo de refracción. El dibujo es importantísimo y como constante, como dato del problema, me da la constante de la luz en el vacío. Por lo tanto, para resolver este primer apartado, la pregunta A, tengo que utilizar el índice de refracción, que es la velocidad de la luz, en este caso en el aire, partido de la velocidad de la luz en el medio. Y despejo a esta velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque sé que la luz en todo momento va a describir un movimiento rectilíneo uniforme, que es una de sus características. Es igual que el sonido, ambas son dos movimientos rectilíneos uniformes. Por lo tanto, la velocidad va a ser constante en todo momento, la trayectoria rectilínea, y lo puedo ajustar a esta ecuación, que es el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo que va a emplear. Si lo aplico a las características de la onda, el desplazamiento característico de una onda va a ser la longitud de onda, que es la distancia que va a haber entre los puntos a la misma fase, los mismos estados de vibración. Y lo mismo voy a tener con el periodo, que es el tiempo que tarda esta onda en recorrer esta longitud de onda, o el tiempo que tarda la onda en volver a estar en el mismo estado de vibración. Por lo tanto, como es una onda, veo que este periodo es la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, ya tengo mi relación de la longitud de onda con la velocidad de esta onda y sobre todo con la frecuencia, que es lo que me interesa. Y voy a utilizar esta ecuación para calcular esta longitud de onda, ya que voy a tener que en todo momento la longitud de onda por la frecuencia, que es esta velocidad, va a estar relacionada con el índice de refracción y la velocidad de la luz. Por lo tanto, tengo esta frecuencia, tengo el índice de refracción, igualando ya vemos estas dos ecuaciones que voy a tener aquí, y sustituyendo datos posterior a dar al despeje, voy a tener un valor de una longitud de onda de 4,65 por 10 a menos 7 metros. Importante otra vez las unidades y las cifras significativas. Cogemos 3, como nos marca el enunciado. El enunciado nos da los índices de refracción 1,50 y 1,30, con 3 cifras significativas. Es importante. El apartado B nos dice cuál será el ángulo de refracción. Pues bien, tengo que aplicar la ley de Snell y tengo que especificar que esta va a ser, que es uno de los errores que soléis cometer, la segunda ley de Snell de la refracción, que casi siempre os ponéis la ley de Snell. Esta ley de Snell va a estar combinada ya con el índice de refracción, por lo tanto voy a tener que el índice de refracción, el primer medio por el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción, segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Voy a despejar el seno del ángulo de refracción, que es el que me interesa. Por lo tanto, voy a tener que va a ser la división de los dos índices por el seno de incidencia, y para tener este ángulo va a ser el arcoseno o el seno del menos 1 de esta expresión que tengo aquí. Por lo tanto, voy a tener esta expresión matemática. Es importante que desarrolléis las expresiones matemáticas porque os van a ver más claro los desarrollos y sobre todo se suelen pedir y es algo que suelen puntuar. Primero trabajo con las fórmulas y por último sustituyo los datos. Por lo tanto, sustituyendo los datos, introduciendo todo en la calculadora, me da un ángulo de 62,1, que va a ser el ángulo de refracción. Y la última cuestión, lo que nos pregunta
es a partir de qué ángulo de incidencia se produce la reflexión total del haz incidente. Bien, esto no es una cuestión, no tengo que especificar cuál es el ángulo límite, no tengo que especificar que tiene que pasar de un medio más denso a otro menos denso, no tengo que explicar nada, porque no es una cuestión, es un problema. Lo que me pide es que aplique estos conceptos. Por lo tanto, voy a tener que explicar únicamente, brevemente, que cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo límite, el ángulo de refracción va a ser 90 grados. Y para todo ángulo mayor o igual al ángulo límite, ya se va a producir la reflexión total. Recordad lo que os dije en clase, que este igual, había autores que no reflejaban, había otros autores que sí, ya que dicen que el ángulo sale paralelo a la superficie de separación. En este caso, cuando el ángulo sale paralelo a la superficie de separación, hay muchos autores que dicen que no se considera una reflexión, sino una simple refracción. Otros que ya lo consideran una reflexión total. Por lo tanto, vamos a poner mayor o igual para cuidarnos en salud. Y lo único que hago es aplicar. Sustituyo los datos del problema, los índices de refracción los tengo, el ángulo lo tengo que explicar porque cojo 90, el seno de 90 es 1, por lo tanto, lo único que voy a tener va a ser que despejar esta ecuación. Voy a tener que el seno del ángulo límite va a ser 1,3 entre 1,5 y para obtener el ángulo voy a tener que hacer el arcoseno, el seno del menos 1, como hay en las calculadoras, de este valor. Y haciéndolo me da otra vez 60,1 grados. Y tengo que responder a la pregunta, que no lo hacéis, es importantísimo. Tenéis que identificar que la reflexión total se va a producir para un ángulo de incidencia mayor o igual que 60,1 grados. Esto es importantísimo. Y como veis, seguimos manteniendo, igual que en el apartado B, las tres cifras significativas y que se vea claro las unidades en que se reflejan los ángulos.